Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro exponente, Ali Pacheco. Bendiciones de lo alto para todos y cada uno de ustedes. Siempre es un placer, un gozo enorme poder compartir en esta congregación. Gracias a los pastores, a José, a Esther, por la invitación y gracias a ustedes por recibirme. También me alegra saludar y compartir con Joel López, de muchos años. Y bueno, Simón, gracias por verte de nuevo y compartir en este congreso. Y gracias a cada uno de los pastores, amigos, a Manolo, a Roberto. Wow, por ahí veo gente que siempre me traen gratos recuerdos de tiempos buenos y esas glorias pasadas que uno las recuerda. Y simplemente, no que vivimos de esas glorias pasadas, pero esos recuerdos son bonitos, son buenos, de esas experiencias cuando recorría yo Venezuela. No quedó una ciudad de Venezuela donde yo no predicara el evangelio. Y bueno, impresionante porque amo esta nación. Nací aquí, sigo comiendo todavía arroz con caraota y arepa. Así que bueno, sí señor, eso es. Así que Venezuela está en mi corazón. Así que siempre es un gozo enorme compartir con ustedes. Qué bueno, una exposición maravillosa, muy centrada, la que trajo el pastor Joel López. Yo voy a continuar en esa misma tónica acerca de estos mitos y verdades acerca del crecimiento. Yo lo voy a ver acerca o a través de los tiempos. Entonces mi tema va a ser mitos y verdades o mitos y realidades a través de los tiempos. O sea, la Escritura enseña que no hay nada nuevo realmente debajo del sol. O sea, todo lo que hoy vemos es algo simplemente, como dice Eclesiastés 1:9, que lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Y no hay nada nuevo bajo el cielo. Hay quien dice, fíjese, un dicho, un mito, mira, esto sí es nuevo, pero eso ya existía desde siempre. Alguien ha dicho así de una manera filosófica de que si es verdad no es nuevo y si es nuevo no es verdad. No sé si eso será verdad o no, pero lo cierto es que la Biblia establece que estos conocimientos son ciclos que vienen y se repiten, es repetitivo. O sea, no hay nada que no haya acontecido. Cuando hablamos de mitos y realidades a través de los tiempos, se definieron los mitos, pero yo quisiera refrescar un poco esa definición. Y los mitos son explicaciones a través de relatos tradicionales que buscan expresar las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive. Lo interesante y lo que yo quiero que establezcamos hoy es que estos mitos o estos conocimientos o estos dichos surgen para que estos pueblos de alguna manera pudieran darle una respuesta a cuestiones que les resultaban inexplicables, cosas que ellos no entendían o no les había sido explicado, no conocían la verdad acerca de algo. Entonces se creaban leyendas. Pero algo importante que quiero destacar es que los mitos, o mejor dicho, la mitología, que está directamente relacionada al mito, tiene que ver con lo que conocemos con los dioses. Ahora, yo quiero que ustedes sepan
que desde la antigüedad el único Dios verdadero definió que el pueblo de Dios no debería servir a dioses ajenos. Más adelante, en mi segunda participación, yo voy a ahondar un poco más acerca de ese tema de los dioses. ¿Quiénes son? ¿Cómo es que se aparecieron? ¿De dónde salieron estos dioses? Y el efecto que todavía siguen ejerciendo sobre la raza humana. Son demonios, efectivamente. Entonces los mitos están directamente asociados. Cuando hablo de mitos, voy a hablar de unos mitos muy específicos, porque está el mito raro, pues el mito cultural. Al muchacho le da hipo y le ponen un hilo en la frente. Y entonces por casualidad se le quitó el hipo. Entonces piensan que el hilo tiene un efecto de quitar el hipo. Y no le corte el pelo al muchacho antes del año, porque entonces no habla. Ya esas son cosas. Yo no voy a hablar de ese tipo de mitos, no, de cosas que la gente cree, ¿no? Jesucristo, de una manera muy efectiva, porque lo hizo de una forma magistral, combatió uno de los mitos más poderosos de su época. Y este es un mito que, wow, debe llamar nuestra atención. Las puertas del infierno. Escuche bien. Resulta ser que hay un monte llamado el Monte Hermón. La Biblia hace referencia a este lugar. Pero ese Monte Hermón, que es el lugar, una cadena montañosa que es quizás la más alta en la región, era conocido también como el Monte de Baal. Ahora, si ustedes se acuerdan bien de esta situación, ese lugar o ese sitio conocido como el Monte Hebrón estaba directamente relacionado a la adoración de Baal. Por eso se le llamaba Baal Hermón. Y ustedes saben que estas entidades o estos dioses a los cuales la Biblia se refiere directamente con un mandamiento: no tendrás dioses. Y hoy en mi explicación usted verá que mitos están directamente asociados a esta función espiritual. Ese monte, en las faldas de ese monte, Monte Hermón, se encontraba la ciudad de Cesarea de Filipos. Ahora, Jesús toma a sus discípulos y de una manera práctica, como él solía enseñar y como se debe enseñar, los lleva a Cesarea de Filipos. En ese lugar había una roca sólida. Yo no sé si me pueden poner la presentación. Ahí está. Si ustedes notan, ese es el lugar que se le conocía como las puertas del infierno en aquella época. Y se le conocía también como la roca. Era otro nombre que se le daba. Ahora, interesante que Jesús toma a sus discípulos, los lleva a ese lugar y allí va a ser una de las declaraciones más poderosas. Pero antes, él va a deshacer un mito que se había creado acerca de él. ¿Quién dice la gente
¿Quién soy yo? Bueno, que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres un profeta, que tú eres... Listo, esos son los mitos que se habían creado acerca de él. ¿Y ustedes qué creen? Fíjense, sabemos que por revelación Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús se ha prestado a diferentes interpretaciones, las cuales tienen su verdad. Pero Jesús deja claro que tú eres Pedro. Fíjate, Simón, hasta ese momento hijo de Jonás, recibe la revelación. Jesús le cambia el nombre de una vara o de una caña débil a Petro, a una piedra, a algo firme, a un elemento sólido. Porque cuando tenemos la revelación real y verdadera de quién es Cristo, ya no somos más débiles, llevados por cualquier viento espiritual, sino que ahora nos convertimos también en generación de roca, gente firme, gente que está clara en quién es Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Si lo van a aplaudir, apláudalo. De una manera práctica, Jesús le dice: tú eres Pedro. Ahora imagínense la escena. ¿Ustedes creen que Él lo va a llevar ahí de turismo? No. Jesús va a señalar la roca. Póngame la roca ahí. La piedra esa, que se le llamaba la puerta del Hades. Si usted se toma el trabajo de buscar en la historia ese lugar del Monte Hermón, del cual yo le estoy hablando, donde se erigían templos. De hecho, había un templo allí en honor a César. Pero ese lugar fue consagrado a Baal. Allí eran donde se hacían los famosos sacrificios humanos, porque había un foso que se pensaba que no tenía fin. Por eso se le llamaba las puertas del Hades. Además de eso, según la historia extrabíblica, en ese lugar fue donde descendieron los Netflix o los ángeles caídos. Escuchen bien lo que yo estoy hablando, porque esto es serio. Entonces Jesús señala ese lugar y les va a decir: sobre esa roca. Ahora, nosotros pudiéramos, sabemos que se ha interpretado, no, que la roca es la revelación, no, que algunos interpretaron que la roca es Pedro. La Iglesia Católica determinó que la roca era Pedro. Otros dicen, no, él estaba hablando de él, que él era la roca. Y efectivamente, aunque él es la roca, en mi humilde Pacheco teología, yo creo que conociendo a Jesús y con toda esta explicación que les estoy dando, Jesús va a señalar esa roca y le va a decir: sobre esa roca, sobre ese lugar místico, sobre ese mito de que allá hay poder, de que los dioses son los que gobiernan, eso se acabó, porque a partir de hoy establezco mi iglesia sobre esa roca. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Oh, aleluya! ¡Apláudalo! ¡Apláudalo! Por encima de los mitos, por encima de Baal, por encima de los templos a reyes, mi iglesia estará por encima de eso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y qué dijo él? Las puertas del Hades. Páseme la otra gráfica, por favor, para que usted vea. Esto lo saqué
Por supuesto, no me lo reveló carne ni sangre, lo saqué del diccionario. La gráfica que muestra cómo se llamaba ese lugar. Entonces, ustedes podrán ver que según el diccionario, ese lugar se le llamaba claramente las puertas del infierno. Un nombre histórico que tenía. Así que Cristo estaba diciendo, las puertas del infierno, ese lugar, ese sitio, centro de la idolatría. Si hay algo que aborrece Dios, es la idolatría. Los dioses, que son espíritus que tomaban nombres e influenciaban las culturas. Hay otra, ahí está, esa es la gráfica, correcto. Se le llama las puertas del infierno. Así que, sin el temor, o con el temor, mejor dicho, de respetar las interpretaciones acerca de la declaración de Jesús, yo me muevo a pensar que efectivamente él estaba hablando de ese lugar, sobre esa roca y las puertas del Hades, ese lugar, no prevalecerán. En otras palabras, el mito de una pelea que ya está ganada. El mito nunca vencerá la verdad. ¿Cuántos están gloria al Señor? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Pero hay algo más. Ese lugar que era la cuna de la idolatría, de la hechicería, del engaño religioso, el mundo de los dioses falsos, donde estaba el templo al honor al emperador César, consciente del peligro, escúcheme bien, de que los mitos podrían ser un factor que afectaría a la iglesia. El Espíritu Santo escoge 7 iglesias en la región a las cuales van a recibir unas cartas. Había muchas otras iglesias, muchas otras congregaciones, pero estas 7 iglesias van a ser seleccionadas por varias razones. Las características de la vida en esas congregaciones, o la vida de los creyentes, como ellos se habían desarrollado, cómo se habían crecido, y el estado para el momento en que la carta se escribe, o la condición que reinaba en esa congregación, serviría para mostrarnos a nosotros 7 realidades a través de los tiempos y hasta el día de hoy. Podríamos escoger muchos mensajes sobre estas iglesias. Yo quiero enfocar al mito y a la verdad que se vivía en esas congregaciones. A ver, esas iglesias eran iglesias reales, pero representativas de la iglesia a través de los tiempos. Por eso es que la carta a cada iglesia concluye diciendo, escuche bien, el que tiene oído, que oiga. Que oiga la verdad. Entonces estas cartas, independientemente de su aspecto escatológico, tienen como objetivo derrumbar mitos que se presentarían.
La primera de ellas es la iglesia de Éfeso. Ahora, esta iglesia de Éfeso, para el momento en que se escribe la carta, el llamado de atención o el enfoque que el Señor le hace es que es una iglesia ortodoxa. Una iglesia que podríamos decirlo, se había enfriado espiritualmente o había perdido su primer amor. Y ya sabemos ahorita voy a explicar a qué se refiere haber perdido el primer amor. Esta iglesia, esta congregación, evidentemente, según la carta, tenía una doctrina sana y correcta. Entonces, fíjense que el problema no era la doctrina. De hecho, ellos probaban a los apóstoles. Necesitamos una iglesia de Éfeso por ahí para ver en esta hemorragia de apóstoles que hay por ahí. Hermanito, usted se considera apóstol, pase por la iglesia de Éfeso, que allá lo van a probar. A algunos los aprobaban y a otros dicen que los encontraban falsos. O sea que esta es una iglesia que tenía una doctrina, hermano, tipojilla. Tú eres apóstol, bueno, venga para acá. Dice, has probado a los apóstoles y algunos de ellos los has encontrado falsos. Es una iglesia extremadamente ortodoxa. Ahora, el asunto con ellos, entonces, es que ellos habían perdido el primer amor. Se enfocaban más en nutrir la mente. Fíjense, pensando que así se volverían atractivos y competitivos con la cultura griega de su tiempo. En esos tiempos, pues, la cultura griega dominaba de una manera poderosa. Los griegos siempre andaban en la búsqueda de conocimientos. Y la mitología griega, escúcheme bien, era una de las mitologías más poderosas que existió. Entonces, esta iglesia, esta congregación, pierde su primer amor. ¿Cuál es el mito aquí? El mito es que un mensaje popular produce crecimiento. Voy a tratar de llegar a la mente del individuo. Les cuento algo. Cuando yo llegué a Miami, obtuve la oportunidad de un programa radial. Entonces, yo dije, voy a aprovechar este programa radial. Porque yo fui uno de los primeros evangelistas aquí en Venezuela en transmitir campañas evangelísticas en vivo por Radio Continente. Aquí en Valencia transmitimos en vivo. Yo no sé cuándo estuvieron aquí en la campaña que yo hice, que el tipo de la radio no me quiso transmitir la campaña. Y yo le dije a la gente, mañana llamen a este número. Enloquecieron al tipo. El tipo tuvo que llegar y pedirme perdón y le vamos a transmitir la campaña de gratis. Entonces, el medio del radio, entonces yo obtuve un programa radial allá en los Estados Unidos y yo dije, yo necesito aquí gente de calibre, empresarios, abogados. Ajá, fíjense mi mentalidad, ¿no? Entonces yo comencé a hablar bonito por la radio. ¿Entiendes? El Homo sapiens, como un émulo de Dios, es una creación deimórfica. Por tanto, requiere del Paracleto del Espíritu Santo para sufrir la metamorfosis del nuevo nacimiento. Lo que llegaban eran unas viejitas y me decían, ay, vine porque es que usted habla en lengua muy bonito. No entendía nada. Y nunca llegaron los empresarios ni los abogados. Y el medio pensaba que yo estaba hablando en lengua en la radio. Entonces, la iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Ustedes saben que la iglesia de Éfeso es fundada cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar.
y le dicen que hay unos discípulos, o dice la Biblia de una manera muy interesante, ciertos discípulos. Total de 12 discípulos que habían ahí. Un número interesante, ¿no? 12 discípulos. Pablo llega al culto, y ¿saben cómo es Pablo? No, que Pablo es echado para adelante. Y Pablo llegó al culto y notó que algo estaba extraño en ese culto. Me imagino que Pablo como que paró el culto. Un momento. ¿En qué fueron ustedes bautizados? Y le dicen, bueno, en el bautismo de Juan. Ay, no, mi amor, ustedes están atrasados. Ustedes han escuchado del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu. Ni sabemos qué es eso. O sea, esta gente que eran discípulos de Juan no fueron el día al culto que Juan dijo, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Porque me imagino que estos eran de esos creyentes que un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no, un domingo no y el otro tampoco. Ese día que no fueron al culto fue cuando Juan declaró eso, así que ellos ni sabían que existía el Espíritu Santo. Entonces ahora Juan les dice, mire señores, ustedes están atrasados. Entonces Pablo los va a actualizar, diga conmigo, actualización. Así que Pablo dice, mire, lo primero que vamos a hacer aquí es romper ese mito. Ustedes necesitan actualizarse. ¿Usted sabe cuánto tiempo había pasado? Imagínense ustedes desde que todavía Juan estaba vivo. Luego viene Jesús, 3 años de ministerio. Posteriormente matan a Jesús. Después con el tiempo se convierte Pablo. Y todavía Pablo duró por ahí 3 años y después estaba en la iglesia un tiempo, se fue para Egipto. Y ahí cuando va en su viaje misionero es cuando llegó a Éfeso. ¿Me cuánto tiempo tenía esa gente, hermano, haciendo el culto todo el tiempo ahí? Y Pablo llega y dice, ustedes están atrasados, señores. Por eso es que dice la Escritura, una de las cosas que dice la carta, arrepiéntete, porque si no quitaré tu candelero, tu candelabro, o sea, la luz, el aceite, la revelación del Espíritu que ellos habían recibido inicialmente. Porque Pablo los actualiza. Y no fue que Pablo le va a dar una exégesis acerca de neumatología. ¿Cómo es neumatología? Del Espíritu Santo. No, Pablo lo que hizo fue que los agarró y puso las manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se formó un culto pentecostal aquella tarde? Esa iglesia de Éfeso, que eran 12, que tenían ya tiempo ahí y no había pasado nada, se convierte en una iglesia poderosa que desafía a una de las deidades de la mitología griega, la diosa Diana. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque cuando la iglesia se activa, lo primero que va a hacer es desactivar esos mitos de dioses ajenos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que minan las comunidades. Así que Efesios se convierte en una iglesia poderosa. Mire, dice la Escritura, mi hermano, cuando usted lee el libro de los Hechos, que me imagino que usted lo ha leído, que los hechiceros se convertían. Los brujos traían los libros, eran quemados. Cuando esa iglesia hizo o ellos se actualizaron en el Espíritu. A ese primer amor era el que se estaba refiriendo la carta. Ustedes perdieron eso. Con el tiempo se convirtieron en una iglesia ortodoxa, una iglesia que se encarga de una sana doctrina, enseñan muy bien, van a la mente de los individuos, pero dejaron el mover del Espíritu Santo. Así que yo quiero tomar esas palabras del pastor Joel. Esas dos cosas deben marchar juntas. No es que tampoco nos vamos a convertir en congregaciones de predicar simplemente como antes, ¿verdad? En la antigüedad, ¿te acuerdas, José, de esos, el mensaje que llamamos nosotros mensaje de cuarto bates, pelo, pantalón y pintura, el mensaje de las 3 P?
¿Eh? O como decía un hermano por allá, yo una vez fui por allá por el Venado, por allá por Palmarito, un amigo mío, un amigo común, Eli Pereira. Entonces yo enseñaba a los líderes y en una de esas pusieron a predicar un líder de él. Y él dijo, el hermano Eli Pacheco nos enseñó a ponerle título a los mensajes. Hoy yo voy a predicar, Cristo no pierde ni aunque le hagan trampa. Predicaban sus mensajes así pues. Y el hermano cuando escuchaba el mensaje, entonces él decía, mire hermano, esa gente en los tiempos de Jesús eran malos, perversos. Imagínense ustedes, miren lo que dice la Biblia. Fueron con espadas y antorcha para prenderle. Le querían pedir candela al Señor Jesús. Entonces, yo no estoy hablando de ese tipo de mensaje raro que no llega a ningún lado. El Evangelio es un mensaje que efectivamente debe abrir la atención de la mente del individuo, pero el destino final va a ser el corazón. Pero ¿qué va a respaldar ese mensaje? Lo sobrenatural. Vayan por el mundo, prediquen el Evangelio y esas señales seguirán. ¿Cuánto da gloria al Señor? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. El Espíritu Santo no se puede apagar. Cuando yo me convertí, mi hermano, me convertí en una iglesia de Peniel, por eso es que conozco a José de esos tiempos. Una iglesia, Mansión de Cristo. Y es una iglesia, hermano, que, wow, si hay algo, Dios tuvo que llevarme allí. Donde Dios me lleve a una iglesia bautista, jamás hubiese sido yo evangélico. Porque me tuvo que llevar a una iglesia donde la manifestación del Espíritu Santo era evidente. Porque yo era un joven demasiado lógico. Para mí todo tenía que tener una explicación lógica. Entonces no, eso no era así tan fácil convencer mi mente. Cuando yo comencé a ver eventos sobrenaturales, yo dije, wow, la verdad es que esto es así. Entonces el Evangelio que se predica debe ir acompañado de esas señales. Entonces, ¿cuál es el mito? Un mensaje popular produce crecimiento. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Una iglesia llena del Espíritu Santo atrae multitudes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Mire, si esto es así, el día de Pentecostés, y fíjense lo que pasó el día de Pentecostés. Jesús muere y resucita. La multitud lo vio morirse, pero solo algunos lo vieron resucitado. Ahora, decirle a alguien que vio a Jesús morir en la cruz que está vivo, eso es un asunto serio. Jesús vivo se apareció ¿a cuántos? ¿Alguien me dice el número? Cuando Él resucita y está vivo, Él no se va al cielo de inmediato. Él tiene un trabajo. Ustedes saben que en la cultura hebrea hay un detalle, y es que cuando se están comiendo, si el dueño o el jefe de la casa arruga el pañuelo, quiere decir que ya terminó. Arruga el pañuelo y lo tira. Pero si él lo dobla, quiere decir que viene el postre. Falta todavía. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando Cristo resucitó, los lienzos no estaban tirados ahí? Los arregló. Dice que estaban bien arregladitos, diciéndole, todavía falta. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Todavía falta. Ahora bien, escuche, se le apareció a más de 500. ¿A cuántos se les apareció? A más de 500. ¿Para qué se les apareció? Para invitarlos. No se me vayan sin que antes reciban el poder. Ahora bien, el día de Pentecostés aparecieron ¿cuántos? 120.
Dios mío, si Jesús, el Hijo de Dios, convocó a 500 y fueron 120, tranquilo, pastor, que usted convoque a 100 y le lleguen 2. Eso le pasó a Jesús. Él personalmente, resucitado. Imagínense ustedes. De hecho, cuando él apareció a los discípulos, no estaba Tomás. ¿Dónde estaría Tomás, chico? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué era más importante que estar ahí? Bueno, siempre habrán los Tomás. Pero ese día de Pentecostés, aún con esos 120, la Escritura dice que se viene un viento recio que llena la casa donde estaban reunidos. Comenzaron a aparecérseles lenguas de fuego en la cabeza. Comienzan a hablar nuevas lenguas. Pero esto es lo importante y lo emocionante. La gente, los judíos que estaban celebrando la fiesta de las cosechas, la fiesta de Pentecostés en el templo, en el patio del templo, la algarabía allá fue tan grande que los que estaban en la fiesta dejaron la fiesta para ir a ver lo que estaba pasando en el aposento alto. Porque yo soy de los que creo que cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, la gente va a dejar la fiesta para venir aquí a ver lo que está pasando. Así que no podemos minimizar al Espíritu Santo. Los cultos nuestros tienen que estar marcados por una palabra efectiva, pero con un mover del Espíritu Santo. El aplauso al Señor que vive y reina para siempre. El aplauso al Señor que vive y reina para siempre. La segunda iglesia que recibe una carta, y aquí usted me va a dar su atención, es la iglesia de Esmirna. Recuerden que estas iglesias van a representar la iglesia a través de los tiempos, pero además de eso es por sus condiciones. La iglesia entonces nace bajo una poderosa manifestación del Espíritu, pero con el tiempo la iglesia comienza a ser una iglesia perseguida. Y ahí viene la palabra Esmirna, que significa sufrimiento. Si usted ve los detalles de la carta, son mensajes de aliento. Sé fiel hasta la muerte. No se dice nada negativo de esta congregación, exceptuando que el Señor los motiva a ellos a que soporten con paciencia esas pruebas, pero esto crea un mito. Sabemos que una iglesia bajo persecución es una iglesia pura, eso lo sabemos. Es purificada por la persecución. Yo no sé si a usted le ha ocurrido en experiencias personales, pero cuando atravesamos problemas, circunstancias, situaciones que son delicadas y buscamos al Señor con todo nuestro corazón, sale lo mejor de nosotros. Y sale lo mejor de Dios también para nosotros. Entonces, esta congregación había creado un mito. El cristianismo es sufrido. O sea, yo soy cristiano y ahora tengo que andar con las tablas en la cabeza. Y el misionero no viene de misión, sino de miseria. Y en esos tiempos, pues, muchos de nosotros que venimos de aquellos tiempos, aunque yo no soy tan viejo, sino que empecé temprano, pues ser cristiano implicaba a veces, ¿me entiendes?, el no progreso. Inclusive había un mito que no se debía ir a la escuela, porque Cristo venía pronto. Entonces, yo viví esas cosas. Entonces, se crea un mito en donde se crea un evangelio de sufrimiento. Ahora, evidentemente que de pronto este mito tiene que ver con este asunto de la prosperidad. O sea, que no debemos prosperar, que la doctrina de la prosperidad no es buena, es diabólica. Mira, hermano,
prosperidad y salvación marchan juntas. ¿Cuántos saben eso? En el jardín del Edén, la instrucción que Adán recibió fue: haz producir ese lugar, cuídalo, lábralo. Si usted mira, la primera palabra que Dios le da a Adán es produce. Ni siquiera le dijo ve a la iglesia, adora, lee la Biblia. No, produce. Haz producir la tierra. Cuando se produce la caída, la palabra dice, o el apóstol Pablo enseña, que por cuanto todos hemos pecado, ¿qué pasó? Fuimos ¿qué? Destituidos. O sea, estábamos en una posición de comunión con Dios en primer lugar, pero también estábamos en una posición de productividad. Cuando caemos de ese lugar, se produce la ruptura con Dios o la muerte espiritual, pero también la ruina, la pobreza, la miseria. Vienen a ser parte con dolores ahora parirás tus hijos. Y la tierra no te va a producir tan fácil. Espinos y cardos te va a producir. Te va a costar ahora producir. Dios mío. Entonces, si el pecado trajo destitución, ruptura y miseria, entonces ahora la salvación que trae restitución. No solamente que usted es restituido a la comunión con Dios, pero también eres restituido nuevamente a que seas productivo. ¿Cuánto da gloria a Dios? No podemos divorciar las dos cosas. Fíjense que Cristo lo dijo de una manera más sabia. Él dijo, he venido a traerles ¿qué? Vida. Y vida. Ajá. Póngale la lupa a ese versículo. Nuestra mayor desventaja es que eso se tradujo al español. En el griego, la palabra vida, que se tradujo al español 2 veces, he venido a darles vida, coma, y vida en abundancia. La primera palabra vida ahí es sois. He venido a darles la vida del Espíritu. El Espíritu está muerto, yo vengo a vivificarlo. Pero la palabra vida en abundancia, búsquelo, no me crea a mí. Sea como la iglesia aquella de Berea, que el apóstol Pablo enseñaba una broma. Lo vamos a ver si es verdad que está aquí en la Biblia. Búsquelo para que usted vea. Cuando Jesús dice, y vida en abundancia, la palabra en griego allí es anastrofí, o sea, la vida de aquí, la vida de la tierra. Yo he venido a darte vida espiritual para que te vayas para el cielo, pero mientras estés aquí vas a tener una buena vida también. ¿Cuánto está gloria a Dios? ¿Cuánto está gloria a Dios? ¿Cuánto está gloria a Dios? Dígale, soy salvo y soy productivo. Y por supuesto la productividad trae prosperidad. A ver, como dice el Salmo, diga conmigo, en mi mano izquierda, ¿qué tiene usted? Diga conmigo, largura de vida. Diga, yo voy a llegar viejo, pero no voy a llegar pidiendo por ahí que me dé un bonito, una cosita. No. Diga conmigo, levante la otra, diga, y en la otra, ¿qué? Riquezas y honra. ¿Cuánto da gloria a Dios? Denle aplauso al Señor que vive. Eso lo dice la Biblia. Sáquese ese mito que usted tiene que andar con las tablas en la cabeza. Hay hermanos que hasta miedo da a saludarlo. ¿Cómo está mi hermano? Así como barco a la deriva. Y oiga, que yo no estoy diciendo que no vamos a confesar nuestras realidades. Usted pudiera estar en una prueba. Usted pudiera estar en sufrimiento. ¿Cómo está mi hermano? Estoy pasando una situación de conflicto, pero Cristo me dará la victoria. Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Bueno, ya tengo que comenzar a aterrizar. Pero le voy a dar un par de vueltas al aeropuerto. Escúcheme.
Sin ignorar las realidades del sufrimiento temporal, confesamos en fe. En toda la historia de la iglesia ha habido y siempre habrá iglesias y creyentes sufridos. Pero ¿cuál es el mito? Que ese no debería ser la regla. Pasaremos conflictos. Y como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Dele aplauso al Señor que vive y reina para siempre. La próxima iglesia es Pérgamo. ¿Qué representa Pérgamo? ¿Por qué se le escribe una carta? ¿Cuáles eran las características espirituales de esa congregación? ¿Qué era lo que ellos habían hecho que va a merecer la atención del Señor? ¿Y qué mito, quizás uno de los más fuertes, se había incrustado en ellos? ¿Qué pasó con esta congregación? ¿Qué misterio guarda? No se pierda el próximo capítulo de este interesante tema: mitos y verdades acerca de la iglesia. Denle un aplauso al Señor que vive y reina para siempre.